Sean bienvenidos a este primer video del año 2026. Esperamos que a partir de este video retomemos con mayor fuerza y con constancia la subida de videos en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, este año, hemos ido un poquito a los tumbos los años anteriores, pero este año en específico creemos que ya vamos a tener una constancia de compartir videos relacionados con libros. Así que en principio les quiero proponer dos tipos de videos. Uno, en el que vamos a platicar de literatura y van a ser videos más cortos. Justamente ahora estoy leyendo David Copperfield de Charles Dickens, pero otro tipo de videos van a ser especies de clases. Clases porque yo así me ordeno mis ideas. Yo soy bastante desordenado a la hora de hablar y no quiero a veces decir, o más bien no termino de decir lo que realmente quiero decir. Soy bastante desordenado, me cuesta. Entonces, estos videos van a ser unas especies de clases. Me voy a preparar presentaciones y vamos a hablar de filosofía, filosofía perennis, tradicionalismo, filosofía clásica, en el sentido, vean estos videos en el sentido de un principiante, alguien interesado que quiere compartirles cierto tipo de literatura, ciertos tipos de ensayos. Yo no me creo ni un profesor de universidad, ni un experto en los temas, pero sí un interesado. Y en este caso, el primer libro que vamos a exponer hoy en este video va a ser La crisis del mundo moderno de René Guénon. Ya tenemos preparados varios videos que estamos haciendo pues si no los guiones, sí la guía, el mapa, la ruta para hablar de todos los libros, en especial de tradicionalismo, que esperamos compartir a lo largo de este año. Tenemos a partir de Guénon, que va a ser el primero, va a ser nuestro saque inicial. No sabemos en qué orden vamos a ir platicando de los libros, pero vamos a hablar de Julius Evola, Cabalgar el Tigre, Orientaciones existenciales para una época de disolución, Metafísica de la guerra, también de Julius Evola, Símbolo y arquetipo de Martin Links, El mito del eterno retorno, Mircea Eliade, Fridtjof Schoen, que va a ser un básico en estas lecturas, en estas clases de la unidad trascendente de las religiones. Este ya lo estamos preparando, sí, esperemos que sea el segundo en esta tanda de videos de tradición. También aproximaciones al fenómeno religioso de Fridtjof Schoen y cierta literatura que se vaya uniendo a lo largo del año en este sentido. También tenemos preparados algunas clases de filosofía eh, grecolatina, Platón, Aristóteles. Esperamos hacerlo de la forma más honesta posible, pero que sepan que este va a ser un espacio de reflexión ordenada o intentaremos ser ordenados en nuestras ideas y en lo que vayamos a compartirles. Si lo ven un poco cuadrado, pues bueno, así va a ser un poco, porque a veces yo me desordeno y digo cosas que realmente no tengo un sustento filosófico duro y llego a decir cualquier barbaridad y creo que no es adecuado a la hora de compartir ideas que para nosotros son importantes. Entonces, creo que en este sentido, eh, para mí, la forma que tengo de ordenarme y de presentarles bien los libros y las ideas va a ser esta. Dicho esto, hecha la presentación de la primera clase, vamos a compartir, vamos a empezar a hablar de la crisis del mundo moderno de René Guénon. Este libro quizás sea la base para hablar de cualquier tipo de tradición o de tradicionalismo, de cualquier corriente. Los que lleguen, yo supongo que lleguen a este video, es porque ya tienen una intuición de que el mundo moderno está mal, de que el mundo es problemático, de que no le vemos sentido al mundo, que nos parece poco el mundo moderno, el mundo materialista,
que nos parece poco el consumo por el consumo de, de estupefacientes, el consumo de drogas, el consumo de ansiolíticos, las ansiedades, las depresiones. Creo que, y en este sentido, las respuestas del mundo moderno, que vamos a ir viendo qué es el mundo moderno, pues no nos han satisfecho. Y en este sentido, creo que todos los que hemos llegado al tradicionalismo o hemos descubierto la filosofía perennis, creo que hemos llegado por ahí. Entonces, sean bienvenidos los que tengan esta intuición y que el mundo moderno les queda chico y el mundo material piensen que les queda chico, sean bienvenidos y esperemos darles un buen alimento para orientar esas reflexiones que quizás les faltan palabras o quizás les falten conceptos para darle nombre a lo que estamos viviendo o a lo que se ha vivido desde hace muchísimo, porque eso es lo que nos quiere enseñar René Guénon en este sentido. René Guénon no es un estudioso de las religiones, no es un filósofo al uso, no es un filósofo tradicional en el sentido de una teoría o maneja una teoría y la aplica a los fenómenos que vaya presentándose, ¿no? Él no crea un método racional. Vamos a ver por qué estoy diciendo esto, para entender el mundo, sino que está cartografiando al mundo moderno, cuál es el origen, cuál es el desorden que él ve a partir de la tradición, a partir de las tradiciones en realidad, ¿no? Eh, el tradicionalista típico no cree que sus ideas sean propias. Normalmente van a hablar o esperaríamos que hablase en plural. ¿Por qué? Porque uno es consecuencia de algo. Nosotros nacimos donde nacimos, hablamos lo que hablamos, creemos lo que creemos, tenemos el folclore que tenemos. Y esto no es casual. Para nosotros no es casual haber nacido en el momento en que hayamos nacido. Y en este sentido, por eso René Guénon pues señala que el mundo moderno es una inversión de todas las cosas, de todo lo verdadero, de todos los principios. Y dicho esto, les voy a compartir esta pequeña presentación que preparé para ir ordenados. Espero que se esté viendo, es la primera vez que hacemos esto y esperamos que vayamos mejorando en todo lo posible en estas presentaciones. La crisis del mundo moderno de René Guénon. Ediciones Obelisco, lo pueden conseguir. Esta es muy buena edición, muy accesible y no recuerdo si es barata, pero espero que sí. ¿Desde dónde está partiendo René Guénon? ¿Dónde está situando temporalmente el mundo moderno? René Guénon utiliza para esto el concepto del Kali Yuga, el Mambarata. Toma prestado estos conceptos de la tradición hindú, pero en prácticamente todas las tradiciones, tradiciones entendidas como doctrinas religiosas, eh, vamos a ir viendo que esta etapa del mundo ya se anticipó. Las verdades se han vuelto oscuras en este mundo, es un fin de un ciclo. El ciclo humano, el Mambarata, está dividido por yugas, por fases. En el occidente, en el mundo occidental, pues tenemos las edades del oro, de plata, de bronce y de hierro. Esto lo vieron ya los primeros filósofos grecolatinos. La edad de oro es, digamos, donde es plenamente evidente los principios del ser humano. Las verdades se han vuelto más oscuras, la sabiduría humana no se va a perder, se rodea de velos más impenetrables. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se nos dificulta más ver esas verdades trascendentes. El mundo moderno ha perdido su eje, ha perdido sus principios. ¿Qué más? Se ha perdido, este conocimiento se ha perdido. Se debe reencontrar los que aspiren al verdadero conocimiento. Todas las personas que estamos inquietos, que creemos que las verdades que se nos presentan materialistas no son suficientes para entender para qué estamos en este mundo, creo que nos hemos descubierto y hemos descubierto ese rayo de luz
que nos puede llevar hacia las verdades o hacia los principios más trascendentes o más grandes que nosotros. Este ciclo debe de cumplirse, es natural que un mundo termine y vuelva a nacer otro. En este sentido, lo que nos enseña la tradición es no estar inquietos porque esto se va a cumplir, va a ser el fin de una civilización. Em, el progreso entendido como ideología se aleja cada vez más de sus principios. Pensemos esto como la naturaleza caída, el objeto que cae, que cada vez se va alejando más de esa unidad de donde cayó, de donde partió. Por eso se entiende muchas veces que la religión, bueno, su origen, la palabra religión, pues viene de religar, volver a ligar lo que estaba separado o lo que está separado, que es la naturaleza caída del ser humano. Esto está en todas las tradiciones, todos los seres humanos se han reconocido como con una naturaleza caída o pecadora, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, ¿no? Este principio mm, tiene dos vertientes, según René Guénon, una ascendente y una descendente. Eh, a partir de esto, nosotros ordenamos el mundo. El orden descendente es que el principio ordene todo lo que cae a su vez, al contrario que el mundo moderno, que es que lo mundano, que lo profano, se eleve hacia lo trascendente, que esto es imposible, conceptualmente es imposible, porque lo mundano o lo profano no puede representar lo sagrado. Esto es por definición. En cambio, lo sagrado o lo divino sí puede representarse en lo mundano, en lo material. Por eso las representaciones, eh, la belleza la podemos observar, algo natural o intuitivo, qué sé yo, en un amanecer o en un atardecer. Nosotros podemos entender qué es la belleza viendo su representación física o material. No podemos a veces ponerle palabras, pero intuitivamente sabemos que hay algo superior. Al contrario, es muy complicado que lo profano represente o se vuelva divino, que se vuelva superior. Hay algo que es que René Guénon señala que es a partir del siglo VI antes de Cristo. Ahí podríamos pensar o colocar históricamente el inicio de nuestra historia como mundo moderno. ¿Por qué? Porque ahí se empieza a escribir, se empieza a reflexionar racionalmente. Los filósofos griegos comienzan a crear esta filosofía, que es un grado inferior de la verdad. ¿Por qué? Porque es racional, porque piensa el mundo de forma, con los elementos racionales que tiene al alcance el ser humano, que es la razón, que es los sentidos, que son métodos para conocer la verdad. La filosofía, como amor a la sabiduría, es una disposición previa para acceder a la sabiduría. Es una búsqueda que conduce al conocimiento, sin embargo, es de un grado inferior. En la tradición siempre hay que entenderla, chicos, o el tradicionalismo hay que entenderla como grados. La verdad siempre se nos presenta por grados y por espacios diferentes. Esto lo vamos a ver también más con Sean. Fridtjof Sean reflexiona mucho en ese sentido, que es la verdad tiene diferentes puntos de vista. Fridtjof Schoen en su libro pone el ejemplo de un ciego que está tocando un elefante. Eso es verdadero, lo que está tocando es verdadero y cómo lo observa es verdadero, pero lo va a describir con las herramientas que tenga. No va a ser posible que pueda representarlo en su completud. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo, no puede acceder a esa verdad. ¿Por qué? Porque le falta la vista. Bueno, en este específico caso le faltaría la vista, ¿no? Entonces, no es que este grado de verdad no sea verdadero, sino que no puede ver la completud de esa verdad. La filosofía sucede lo mismo, no puede completar la descripción o la verdad o no puede acceder a la verdad mayor porque su método y su forma
es material, es de orden humano, y la tradición no es así, y el principio no es humano, es metafísico. Es un grado inferior, es una desviación, confundir la sabiduría por la filosofía. Hay que distinguir esto siempre, la sabiduría es diferente a la filosofía. La filosofía profana es racional y es humana, sin embargo, la sabiduría tradicional es suprarracional y no humana. Se nos presenta en forma de revelación, se nos revela la verdad y esto no es humano, es suprarracional. Algo siempre queda sin ver, son misterios, ¿no? Y para eso tenemos en los métodos exotéricos y esotéricos, grados de iniciación hacia la verdad. Sin embargo, ahorita vamos a enfocarnos eh, René Guénon se va a enfocar principalmente, obviamente, en describir o en cartografiar el mundo moderno, dónde tiene su origen. Naturalmente, la filosofía profana, al ser racional y al ser humano, va a derivar necesariamente hacia el racionalismo. Porque entender todo en términos de la razón, en términos de un método científico, de una lógica aristotélica. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tuvo el hombre moderno de entender el mundo. Empieza a alejarse cada vez más de esa verdad revelada y de esa verdad trascendente que organizaría incluso el universo, ¿no? Aquí comienza la decadencia del mundo antiguo, dice René Guénon, a partir del siglo VI. Imagínense el grado de decadencia que hemos llegado a este punto. Eh, Se degeneran las doctrinas sagradas, el paganismo, eh, las tradiciones terminan en supersticiones, en folclore, sobreviven solamente en actos externos. Sin embargo, aquí vamos a ver que René Guénon hay fases, hay retornos, hay restauración del orden, hay restauración. ¿Por qué? Porque el hombre intuitivamente conoce como ustedes han llegado acá, pues intuitivamente reconoce que algo hace falta. Entonces, siempre hay una guerra espiritual en este sentido, de restauración del orden y el desorden, ¿no? Mover el centro. La restauración, René Guénon, principalmente en Occidente, lo ve en la Edad Media. La Edad Media, ¿por qué? Porque es una sociedad jerárquica, es una sociedad cuando hablemos de razas y castas, no recuerdo si es el libro de Sean, lo escribió Sean o Ananda Kumaraswamy, ahí vamos a ver cómo el orden tradicional de las civilizaciones tradicionales son las castas. Y esto va a ser complicado porque actualmente las castas están envueltas o están vistas con ojos modernos. Racismo, clasismo, entonces va a ser muy complicado describir cómo es una forma de organización tradicional, pero se forma naturalmente si reconocemos el principio y no más. Eso es la Edad Media, una autoridad política que gobierna a través de las leyes laicas, de las leyes humanas, una autoridad religiosa que va corrigiendo a la autoridad política, que siempre están en tensión, por lo menos en Occidente. En la tradición hindú están muy alineados. Eso también Roberto Calazo en el libro de todos los libros lo identifica muy bien. Tradición judía, judío-cristiana, con la tradición hindú. Va a ser complicado, pero sigámonos y otórguenme esto como cierto. Las castas o la forma de organización es la restauración de la tradición y esto se da en la Edad Media. Volvemos, autoridad política, los reyes, señores feudales, la autoridad religiosa que corrige a la autoridad política que siempre están en tensión, una autoridad que genera riqueza, que son los comerciantes, que son la gente que genera este bienestar material y los trabajadores, campesinos, que son la mano que hace avanzar estas sociedades materialmente, técnica y materialmente. Ojo que aquí siempre va a haber una complicación, porque la tradición no niega los avances
científico-técnicos. Tampoco niega quizás el evolucionismo biológico en sí mismo, pero sí el concepto de progreso espiritual. No existe el progreso espiritual. Los principios son los que son y no cambian. Los problemas humanos siempre han sido los mismos. La muerte, principalmente la muerte, la vida, el amor, la belleza, la sabiduría, siempre han sido los mismos problemas. Por eso, cuando reconocemos el principio siempre es perenne. eh, y en ese sentido, vamos a avanzar porque si no nos vamos a tardar muchísimo. Eh, la crisis del mundo moderno comienza o se vuelve más evidente, más notoria, con la desintegración o la disgregación de la cristiandad, principalmente señaladas con la herejía protestante. Fin del régimen feudal, creación de las nacionalidades. Las naciones es una creación moderna. ¿Por qué? Porque hace un fetiche de la raza, de la lengua, hace un fetiche. La tradición no lo ve todo como de forma global. El mundo moderno no, el mundo moderno fetichiza las cosas, fetichiza una parte de la verdad. ¿Qué más? Hay una ruptura del espíritu tradicional, señalada de dos formas. Una, la religiosa, y otra, la científica y el arte, vistas como el renacimiento. El renacimiento es la ruptura del orden tradicional en las ciencias y en el arte. La reforma, eh, liderada por Lutero, pues es la fragmentación del espíritu tradicional. ¿Por qué? Principalmente piensa en esto. Se niega las verdades, la verdadera intelectualidad, comienza a ver el pueblo, la fetichización del pueblo, de la raza, se limita el conocimiento de orden inferior, del conocimiento al orden interior, perdón, me corrijo, es la limitación del conocimiento al orden inferior, es decir, ya no estamos pensando la revelación, sino pensamos a través de nosotros, del ser humano. Comienza a verse se empieza a enfocar la ciencia en los estudios empíricos que no tienen relación con ningún principio. Aquí vamos a ver la diferencia que hace René Guénon entre ciencia tradicional y ciencia, más bien ciencia sagrada y ciencia moderna. Los puntos de vista se ven fragmentados, cada uno tiene su verdad. Calvino y Lutero profundizan en esto. ¿Por qué? Porque hacen una libre interpretación de las escrituras cristianas. ¿Qué supone esto? Que todos, por el simple hecho de ser humano, un ser humano individual, es capaz de reconocer o conocer la verdad o el principio por sí mismo. Niega, por ejemplo, que haya una sucesión de conocimientos, que el principio se vaya conociendo encadenadamente. No hay un corte, hay una ruptura en ese sentido y cada día nos vamos inventando nuevamente el pecado de Adán, el adanismo, ¿no? Que todo lo inventa. El ser humano moderno, cada que nace, cree que está inventando el mundo y no es así, ¿no? Esto es una herejía completamente. ¿Y cómo nos enfrentamos a este Kali Yuga, a este fin de los tiempos? René Guénon es muy interesante porque dice sin optimismo, pero sin pesimismo. El consuelo que nos da todo esto del fin de los tiempos es que va a surgir un nuevo mundo. Entonces, lo vamos a ver también con Junger, con la emboscadura. Que el mundo vaya a acabar y que el mundo esté desordenado e invertido no nos da derecho a bajar los brazos y seguir haciendo la batalla, el emboscado, ¿no? Este, lo vamos a ver con la emboscadura de Junger. Antes de pasar al combate entre Oriente y Occidente, vamos a ver que la crisis del mundo moderno se va a presentar justo con la ruptura tradicional de la Edad Media y la creación del humanismo. El humanismo viene a reducir todo el conocimiento a proporciones humanas, toda la sabiduría a proporciones humanas. Aquí ya estamos inmersos, estamos dentro de la última etapa del Kali Yuga. No se puede salir. El mundo moderno es el fin de la etapa, vive de lo que las otras fases no quisieron.
Y esto es verdad. Todo lo que no le servía a las tradiciones, todo lo que no servía en los ciclos anteriores, el mundo moderno lo recoge y lo hace suyo. Esta oposición, vamos a pasar a la posición que René Guénon propone entre Oriente y Occidente. No reconozcamos o no situemos esta batalla en un orden geográfico. Es más bien una diferencia espiritual y civilizatoria. El depósito de la tradición se ha transferido a Oriente. En la actualidad, René Guénon está escribiendo esto en 1900, en la década de los 10 y los 20, me parece, no más, porque él no ve eh, la Segunda Guerra Mundial antes de escribir la crisis del mundo moderno. ¿Por qué? Vamos a ir orden por orden. La oposición entre Oriente y Occidente, déjenme ver, ok, este, René Guénon señala, esperen que aquí me hizo subir la mano y me distrae. Acá está. La aplicación, cuando alzas la mano, te sube ahí una manita, un icono y no quiero. Cada civilización tiene su disposición, pero no quiere decir oposición. No existe una posición real entre Occidente y Oriente, de momento, como orden civilizatorio. Solo existen diferencias externas y superficiales, lo señala René Guénon. Aquí voy a citar a René, que dice, una civilización que no reconoce ningún principio superior, que no está fundada más que sobre una negación de los principios, está desprovista de cualquier medio de entendimiento con las otras civilizaciones. Porque este entendimiento, para ser verdaderamente profundo y eficaz, no puede establecerse más que desde arriba, justo a través de aquello que le falta a esta civilización anormal y desviada. Se refiere a Occidente. Occidente, por por darle la espalda, por dejar atrás la tradición que ha venido eh, siguiendo, perdón que me trabo de repente, eh, por sí misma es antagónica a Oriente. No porque se odien en sí mismo, sino porque no existe un principio que ordene a Occidente de momento. Oriente es el depósito actual de la tradición. ¿Por qué? Porque, perdón, Oriente ha sabido mantener de alguna forma vivo una tradición. En este caso, el hinduismo es la tradición más antigua que conoce el ser humano y que en la actualidad sigue presente y sigue operativa. Vamos a ver después con otros autores que la tradición siempre se readapta, siempre se presenta de modos diferentes. La tradición y los valores y los principios tradicionales nunca y jamás van a desaparecer por definición, porque no los inventa el ser humano, porque están ahí a pesar de nosotros. Entonces, el depósito de esta tradición se ha transferido a Oriente. ¿Se puede hacer una restauración en Occidente de la tradición? Guénon responde, hay personas que no estamos satisfechos con la negación moderna. A esto le vamos a llamar el tradicionalismo o el espíritu tradicional, que son dos cosas diferentes. El tradicionalismo es la doctrina que se ha ido formando, eh, que hay hombres que la estamos estudiando y la estamos intentando transmitir, pero eso no es lo mismo que el espíritu tradicional. El tradicionalismo, Guénon dice que es una fantasía, son quimeras sin fundamento serio. En cambio, el espíritu tradicional, esa es la esencia de la tradición. La, la forma de revivir esto en Occidente es estar en contacto con una tradición viva, que se reconozca, que no termina convirtiéndose al Islam, porque él reconoce en el Islam una tradición que sigue viva. Después con Shuon vamos a ver cómo todas las tradiciones son válidas y sí, son legítimas para reconocer estas verdades o estos principios. Lo que necesita Occidente es una élite intelectual bien constituida.
Esto es fundamental porque no necesitamos que todo el pueblo reconozca los principios, pero sí una élite consciente de cuáles son los principios y del orden jerárquico que debe de imponerse. Esta es la recomendación que tiene Guénon para la restauración. Por eso decimos que hay que defender Occidente, pero sí, pero de sí mismo. No necesitamos defenderlo de Oriente, nos dice Guénon. Oriente no es un enemigo. Esto es problemático porque en la actualidad estamos viendo cómo migrantes musulmanes en Occidente están causando y están generando tensión con Occidente. Pero desde nuestro punto de vista, aquí ya hacemos un freestyle y no estamos citando a Guénon, pero desde nuestro punto de vista, estas personas que son musulmanes también son desclasados, también están alienados por el mundo moderno, porque Occidente sí ha expandido sus ideas materialistas, desordenadas, invertidas, y ha convertido a otros países también en esta forma. Y no están, estos musulmanes normalmente también son desclasados, alienados y que no están en concordancia con la tradición. La filosofía tradicional no es racional. La filosofía moderna es racional, no hay revelación, es profano. Lo que se necesita es lograr un entendimiento con Oriente, con ese espíritu tradicional que nos reviva y reviva nuestras tradiciones o nuestra tradición. El espíritu tradicional, independientemente de la forma, tiene un fondo en sí mismo. El espíritu tradicional se va a revelar de diferentes formas. Debemos estar atentos a esto. Hay que empezar siempre por arriba. No se puede ordenar o regresar a la tradición desde abajo. Se tiene que crear élites que puedan bajar estas ideas, bajar los principios. Hay una dependencia jerárquica, eh, listo, continuamos. Conocimiento y acción. Hay un espíritu tradicional y hay un espíritu antitradicional. Esto lo sabemos perfectamente. Guénon señala en el verbo de acción o el fenómeno de acción, el actuar a Occidente y la contemplación a Oriente. Digamos que son dos cualidades que tiene cada civilización. Ninguna es superior a otra, no hay contradicción en esto. No se unirán, pero también no se unen, pero también son complementarias. No hay individuos exclusivos, es decir, no solamente somos de acción y no solamente somos contemplativos, pero sí es verdad que la tradición oriental se ha enfocado más en la contemplación y la tradición occidental se ha orientado más hacia la acción. Son complementarias. En la Edad Media veíamos esta disposición natural para la acción, pero esto no impide reconocer la superioridad de la contemplación. Hemos visto en Occidente muchísimos místicos enfocados en la contemplación. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz son dos buenos ejemplos de esto. Occidente carece de principios, perdió cualquier intelectualidad. Dice Guénon que las doctrinas son unánimes al afirmar que la contemplación es superior a la acción. ¿Por qué? Porque lo inmutable siempre es superior a lo contingente, a lo inherente. Y esto es verdad, la evidencia empírica no nos va a dejar mentir. ¿Por qué? Porque el mundo es contingente, la acción es contingente. Sin embargo, los principios no lo son, la contemplación no es contingente, no es inmutable. Tan solo el conocimiento permite salir de este mundo y de las limitaciones que le son inherentes. El carácter moderno, señala Guénon, tiene ciertas características: la agitación incesante, el cambio continuo, la velocidad creciente, y lo vemos constantemente. Ahora lo vemos con mucho mayor fuerza siempre. Nada nos es suficiente, todo nos inquieta. El contenido tiene que ser rápido, concreto, no meditado.
siempre moderno, siempre una nueva tendencia, un nuevo trend. Y esto es interesante porque hemos creado o hemos pensado en Occidente que esto es una verdad, que todo cambia, que eso es una verdad para ellos. Sin embargo, Genon, y aquí esto es un poco complicado de explicar porque yo tampoco lo he entendido del todo, desde la profundidad, que es el cambio solo existe si hay algo permanente, si podemos saber desde dónde cambió. No sé si tiene sentido esto, porque si todo cambia, no hay un principio, pero es evidente que existe el principio, que existe la unidad, que todo parte de algo. Entonces, ese cambio que en Occidente y el mundo moderno reconoce como verdad, se niega a sí mismo al afirmar que todo es cambiante, porque si todo es cambiante, no hay un sujeto de cambio, no hay un mundo que cambie. No sé si tiene sentido esto. Si un ser humano es cambiante, entonces, ¿cuál es el principio? El ser humano. Entonces, si nos convencemos de que esta verdad es absoluta, que todo cambia, se contradice a sí misma. Eh, esto, este cambio, destruye todas las cosas. ¿Por qué? Porque crea una desconexión total con el principio. Se diluye todo o hay una disolución de todas las cosas en estos cambios, en este principio de destrucción. Nada está anclado, todo es indeterminado. El principio, a comparación con el mundo moderno, la tradición nos indicaría que el principio da forma a las cosas, ¿no? El mundo moderno reconoce que nada está anclado, que todo va a cambiar, todo es indeterminado. Por eso se crean estas filosofías del devenir, del progreso, la racionalidad que solo experimenta. Y eso inevitablemente va a derivar en el individualismo. Porque si ya no hay un principio que sea reconocido por todos, entonces cada persona va a comenzar a tener una verdad contingente, que es una interpretación del mundo. Esto es muy frecuente en el mundo moderno. Yo tengo mi verdad, esta es tu verdad, esto es... Y no, ¿por qué? Porque una verdad no puede ser independiente al resto de los seres humanos. Porque si una verdad es verdadera, realmente verdadera para mí, tiene que ser verdadera para todos, ¿no? Continuamos. En este sentido, René Guénon va a diferenciar entre ciencia sagrada y ciencia profana. ¿Por qué va a hablar de ciencia? Porque es el método con el que el mundo moderno ha generado conocimiento. Entonces, y solo y únicamente a través de esto, a través de la razón, y ya vimos reducir todo al humano, reducir todo el conocimiento a mi pequeño entendimiento, a mi pequeña cabeza y a mi pequeña teoría. ¿Por qué? Porque el mundo moderno siempre hace eso, eh, tener una ideología, una teoría y encajar al mundo en esa teoría. Esto es interesante porque la intuición intelectual es lo esencial, todo se adapta a ella. Todos tenemos esta intuición. La jerarquía se presenta en todas partes, no existe lo relativo, todo se subordina a ese principio. La ciencia moderna niega eso. ¿Por qué? Vamos a diferenciar entre ciencia sagrada y ciencia moderna de esta forma. La ciencia sagrada se adapta o se readapta al principio, a la metafísica. Todo lo vincula, las ciencias todas están vinculadas al principio. ¿Qué quiere decir esto? Porque es muy interesante que el mundo moderno reconozca como su método la ciencia o el método científico, como si el hombre de la antigüedad hacia la revelación, hacia cómo la ciencia nos ayudaría a acceder a un mundo superior. No, en cambio, la ciencia moderna es una especialización. Es imposible esa unificación que se pretende
con la ciencia sagrada. ¿Por qué? Porque no existe un principio que las una. Son independientes y todos niegan lo superior. Y cualquier cosa no se puede conocer de Quenon, que todo lo que salga de los parámetros de la materia, que después también con el reino de la cantidad de Guénon también lo vamos a explicar, todo lo que salga de la materia y de lo cuantificable es inconocible, ¿no? Esto es interesante y aquí lo voy a citar, página 74, porque es la primera vez y no todo lo que la supera, o como mínimo afirma que todo es incognoscible, afirma que resulta incognoscible y rehúsa tenerlo en cuenta, lo que equivale a prácticamente una negación, que de hecho existía mucho tiempo antes de que se hubiera pensado en convertirla en una teoría sistemática bajo nombres como positivismo y agnosticismo, porque se puede decir que se halla en el punto de, es que a siglo XIX no se ha visto a hombres que se jactasen de su ignorancia, porque considerarse agnóstico no es otra cosa más que esto, y pretender prohibir a todos el conocimiento de lo que ellos mismos ignoran, hecho que señalaba una etapa más en la decadencia intelectual de Occidente. La concepción moderna les resta cualquier significado profundo. Y aquí vamos a meter también a la espiritualidad, porque la espiritualidad moderna es parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque reconoce que es importante la espiritualidad, pero la utiliza de forma utilitaria. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna o el mundo moderno ve al mundo como aplicaciones. Al no partir la ciencia moderna, al no partir ya de ningún principio, de ningún lado, de ninguna certidumbre absoluta, queda reducida a probabilidades. Y esto es verdad. La verdad de la ciencia es probabilidad, porque vemos se hacen los experimentos muchas veces y probabilísticamente pensamos que el agua va a mojar, ¿no? O que va a suceder esto. Y esto es bien interesante, las ciencias sociales se manejan por probabilidades. Una persona pobre, la ciencia y las probabilidades se va a decir que su hijo va a morir pobre. Y esto es un argumento que se utiliza utilitariamente para crear políticas públicas. Y esto es verdad, esto es empírico. Las verdades conocidas de un modo intuitivo desaparecen. Existe una ilusión que toda teoría puede ser probada. Solo se pueden comprobar ideas preconcebidas. Esto es bien interesante porque la ciencia moderna se jacta de ser, ustedes conozcan, parte de una tesis, parte de un conocimiento preconcebido. Entonces, no son, sí, prepensado, digamos, ¿no? Esto es una superstición del hecho. ¿Por qué? Porque creemos que el hecho nos dice la verdad. No podemos conocer lo que hay detrás del hecho. ¿Por qué? Porque no se puede saber con la ciencia moderna, con el método científico moderno. Entonces, se ve el hecho como todo lo que podemos conocer de eso. No sé si tenga sentido. Eh, Espero que me haya explicado. En la ciencia sagrada, en cambio, pues vemos estas prácticas donde eh, son prácticas o son aplicaciones para ascender, para llegar a la verdad. Es una adquisición gradual de conocimiento que en determinado orden llegaríamos a conocer la verdad y el principio que es de donde parten.
¿no? Por eso la actividad, los alquimistas pues utilizaban la materia para trascender, ¿no? En cambio, las aplicaciones cada vez más alejadas del principio, simplemente a lo mundano, al del día a día. Mm, ¿Qué más? Esto inevitablemente va a derivar al individualismo. El individualismo, que no lo va a señalar como la negación de todo principio superior al individuo, reducir todo, la civilización, el conocimiento, todo a ámbitos puramente humanos. El individualismo niega la intuición, termina en las herejías protestantes, porque uno es capaz de interpretar la Biblia por sí mismo y terminan en sectarismos tremendos, porque el individuo puede lo que puede, no puede conocer toda la verdad por sí mismo. Esto es conceptualmente correcto. En la filosofía moderna, el filósofo y el científico solamente busca unir su nombre a un sistema. Normalmente inventan un problema, inventan algo a lo que hay que prestarle atención en el mundo y crean una teoría para justificar su conocimiento. Esto es, ¿por qué? Porque uno no es consecuencia de sí mismo, uno no se crea a sí mismo y el conocimiento se crea de sí mismo. Yo no puedo inventar cosas, inventar principios. En todo caso, descubrir está en el mundo inteligible y lo reconocemos y lo bajamos. La tradición no es una propiedad de ideas. Uno normalmente se reconoce como ignorante y va siendo parte. El ser humano no es un individuo aislado, es consecuencia de las de personas que pensaron antes que él y que defendieron algo antes que él. Nosotros, como mexicanos, somos consecuencia de algo, de lo que han hecho y que vivamos donde vivamos y tengamos las fronteras que tengamos los padres que tenemos y ahí podemos hacernos fuertes. Nosotros somos consecuencia de eso. No nacimos, el mundo no nació con nosotros. Aquí citamos a Guénon: si una idea es verdadera, pertenece a todos aquellos que son capaces de comprenderla. Si es falsa, no hay por qué vanagloriarse de haberla inventado, señalando a todos los filósofos modernos que han hecho un fetiche de cualquier verdad, por pequeña que sea. Aquí metemos a cualquier ideología moderna. Eh, las ideas no son nuevas. Las ideas, el amor no es nuevo, la belleza no es nueva, la presentación de la forma puede ser novedosa, pero el concepto en sí mismo ya existe ajeno al ser humano. La idea está ahí, nosotros la intuimos, ¿vale? Y la descubrimos en todo caso. Esto inevitablemente cae en el individualismo. ¿Por qué? Porque la razón está por encima de todo en el individualismo y en el mundo moderno. Es una facultad puramente humana. Esto es empírico. La razón es simplemente una facultad humana. Se termina también en el naturalismo. Todo fuera de la naturaleza es incognoscible. Es la salida lógica del racionalismo, el individualismo, como hemos señalado. ¿Qué más? La negación total del conocimiento. Lo único que se prioriza en el mundo moderno es si es útil para mí en lo sensible, ¿no? Rechaza cualquier autoridad superior, el individualismo rechaza cualquier autoridad superior en cualquier orden. ¿Por qué? Porque nos hacemos fuertes en nosotros mismos. Esta es mi verdad y la voy a defender a pesar de que no tenga ningún principio superior
que refuerce esta experiencia que yo tuve. Entonces, también se rechaza el conocimiento superior a la razón, el libre examen, que nosotros somos capaces de cualquier cosa. Y esto es evidentemente imposible. Nosotros somos capaces de cosas en el plano, eh, visto en el plano material, según las aptitudes y habilidades que tengamos. No más, esto es una herejía hablar de igualdad o de que nosotros podemos acceder a cierto conocimiento por nosotros mismos, lo cual es falso. Mm, ¿Qué más? El hombre moderno, esta frase me encanta, que el hombre moderno, en lugar de intentar elevarse hasta la verdad, pretende que pretende descender la verdad hasta su nivel. Y esto es totalmente el protestantismo, ¿no? Aquellos cualificados para hablar en nombre de la doctrina tradicional no tienen que discutir con los profanos, ni por qué crear polémicas, no tienen más que exponer la doctrina como tal. Aquí Guénon toca un punto muy interesante, porque cuando uno descubre la doctrina tradicional, llámese como se llame, que se presente en sus formas, eh, no debería de discutir con un hombre moderno, porque no están en el mismo plano, no están hablando el mismo lenguaje, porque nosotros estamos tratando de descubrir un conocimiento superior, mientras que el hombre moderno solamente conoce el plano horizontal. Por eso el simbolismo de la cruz, que también vamos a hablar de él con Guénon, es un símbolo que nos ayuda a demostrar esto, ¿no? La parte ascendente, la parte vertical y la parte horizontal. Nosotros hemos destruido la parte vertical y solamente reconocemos al mundo de forma horizontal. Mm, Antes de pasar e ir cerrando, porque ya se está haciendo tarde, ya va poco más de una hora, creo, vamos a hablar de si esto, en el capítulo 6 René Guénon lo llama el caos social. Nosotros no podemos resolver todos estos problemas en el orden social, porque es empezar por las causas y no por el principio. Solo vamos a ponerle curitas a la causa de la negación del principio. El hombre moderno no se encuentra ya en el lugar que le conviene por su naturaleza. Ya no existen las castas. eh, la causa es la negación de estas mismas diferencias que entrañan toda jerarquía social a través de la igualdad. La, la igualdad la señala Guénon y bueno, la señala como negativa porque es negar uno las diferencias empíricas que tenemos, las diferencias físicas que tenemos, y la igualdad es como enseñar lo mismo, como si todos fuéramos capaces de comprender las mismas cosas. Y esto no es verdad. No podemos hacer las mismas cosas todos, no podemos conocer todas las mismas cosas, porque nuestra predisposición es la que es, nuestras capacidades y nuestras aptitudes son las que son. No podemos un día levantarnos y cambiarlas. Eh, exacto, el hombre no puede cambiar sus aptitudes a voluntad. Aquí también en lo social hay que hacer la crítica a la democracia. ¿Por qué? Porque lo superior no puede emanar de lo inferior, porque lo más no puede surgir de lo menos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como pueblo sin conocimiento, porque nos han negado el conocimiento y nosotros mismos hemos rechazado el acceso al conocimiento, no podemos tener algo que no podemos delegar algo que no tenemos, que es poder y que es conocimiento. La democracia parte del supuesto de que todos somos, eh, en México se habla del pueblo sabio, ¿no? Si fuéramos sabios, no necesitaríamos gobernantes que nos gobiernen o nos dirijan. El pueblo no se puede conferir un poder que él mismo no tiene. ¿Por qué? Porque el poder solo puede surgir de un orden superior. No se puede,
esto de que el pueblo se gobierne a sí mismo es aristotélicamente imposible, no es lógico, no se puede ser gobernante y gobernado. Uno mismo, un mismo ser no puede ser en acto y en potencia al mismo tiempo y bajo el mismo tiempo y bajo al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo ser gobernante y gobernado. Es, es lógicamente imposible. ¿Por qué? Porque para ser gobernante necesitas, te separas del pueblo. Eres una élite, la que sea, una élite intelectual. Ojalá esta élite estuviera en, orden, en consonancia con la tradición, ¿no? Los dirigentes hacen creer al pueblo que se gobierna a él mismo. En la democracia, la opinión de la mayoría se hace ley. Entonces, esto quiere decir que la opinión es moldeable, moldeable. Entonces, la verdad es moldeable. La verdad se forma a través del voto. Y esto es, la verdad no es votable. La verdad es verdad, nos guste o no nos guste. A la verdad no le importa nuestra opinión, ¿no? Al agua no le importa si me viene bien o mal que me moje, ella va a mojar, el agua va a mojar, el fuego va a quemar, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, Vamos llegando al final de esta presentación para ya no hacerla más pesada, porque vemos que la civilización occidental es una civilización absolutamente material. No existe nada más que la materia y lo que de ella deriva. De hecho, Kant considera como inconcebible o impensable todo cuanto no es susceptible de representación. Es decir, todo lo metafísico es inconocible, no se puede conocer, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm, Creo que podemos ir cerrando. Bueno, esto es importante porque aquí, en este concepto que no lo llama movilización general, Junger lo va a llamar movilización total, es como las civilizaciones modernas occidentales se han conformado. La fuerza está en el número de miembros de esa civilización. Poner en movimiento a grandes cantidades de personas te hace estar confirmado, uno, tu poder y dos, la verdad. En Junger, que ojalá podamos trabajarlo también en su paper, en su texto llamado La movilización total, profundiza este pensamiento. Mm, ¿Qué más? Finalmente vamos a llegar un poco a las conclusiones. Aquí vamos a citar a Guénon, que dice, el espíritu tradicional no puede morir porque en esencia es superior a la muerte y al cambio, pero puede alejarse por completo del mundo exterior y entonces se producirá verdaderamente el fin del mundo. Estamos en la fase final del Kali Yuga. La tradición se va a replegar en sí misma. Los orientales se deben de considerar también amenazados por esto. Occidente lo está invadiendo todo. Esto ya lo vio desde el inicio del siglo XX Guénon. Mm, Finalmente, nada más vamos a profundizar en esto, que toda doctrina metafísica es contingente, es accidental y es movible. ¿Qué quiere decir esto? Que las religiones o las doctrinas, los dogmas, pueden ir cambiando la forma, pero la revelación y los principios son los mismos. Las tradiciones se van a readaptar al mundo. Eh, y en este sentido, lo único que Guénon quizás aquí es problemático porque eh, lo que él dice es que solamente se puede salvar la tradición por una élite y un grupo de iniciados en la tradición, en los principios, en la verdad. Una serie de personas que puedan mantener este depósito de la tradición. Pone como ejemplo a la Iglesia Católica y cierta élite de la Iglesia Católica que puede mantener en la Iglesia Católica, le llaman el depósito de la fe.
que en este sentido pues está defendiendo los principios, al menos como institución o como única institución de orden tradicional en Occidente. Nos dice Guénon, Occidente se puede salvar volviendo a su tradición. Sin embargo, esto solamente se puede dar por influencia oriental y de segundo orden. La única institución occidental que puede unir todas las fuerzas espirituales sería la Iglesia Católica. Un entente debe de formarse de arriba para poder imponer o readaptar la tradición. Dicho esto, voy a dejar de compartir. Una disculpa si fui, pues, no sé, desordenado, fui pesado en las cosas. Iba un poquito rápido también porque bueno, no quería cansarlos demasiado con tantos conceptos. Si ustedes llegaron al final de este video, les agradezco mucho. Este tipo de pensamientos o esta tradición, este tradicionalismo, quizás fundado por Guénon, insistimos, estamos aprendiendo, estamos reflexionando en voz alta, así que no esperen o más bien nosotros nos estamos plegando un poco a todo el movimiento que hay de canales que están particularmente promoviendo o activamente difundiendo este tipo de autores. Eh, la- si ustedes se sienten desorientados, creo que es importante que reconozcamos que esto es así y que las doctrinas tradicionales lo han visto desde la antigüedad y nos dan las claves para adaptarnos y cabalgar esta ola, cabalgar este tigre que dice Julius Evola. ¿Por qué? Porque no podemos enfrentarnos a él como hombres materiales, pero sí nos podemos enfrentar al mundo moderno en el plano de las ideas. Entonces, hasta aquí me voy a quedar porque también si llegan hasta acá, pues supongo que ya están cansados y yo también. Si les gustan estas clases, pues regálenos un pulgar arriba, compartan este video y escríbanos unos comentarios si es posible y si les nace, nos ayudarían muchísimo para saber si seguimos haciendo esto, que nosotros lo vamos a hacer porque creemos que ese es un poco eh, nuestra tarea últimamente en redes sociales. Les agradezco muchísimo y nada, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.